Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente acá a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Como siempre, gracias por estar conectándote, por estar o escuchándolo a través de alguna plataforma de podcast o mirándolo acá a través de YouTube también. Creo que, como siempre te digo, valoro tu tiempo y valoro que tú estés buscando desarrollar, primero aprender y desarrollar quizás la habilidad comunicacional más potente que tú puedes desarrollar, y me refiero al storytelling estratégico. Y en este episodio de hoy, ya el episodio número 70, ya vamos en el episodio 70, ¡wow! Increíble. En este episodio voy a estar compartiendo contigo algo que tú nunca sabrás. Ese es el título de este episodio. Nunca lo sabrás. Y tú quizás estás pensando, pero nunca sabré qué, César. Bueno, cuando ya comience a compartir el mensaje central de hoy, vas a saber a qué me refiero y te vas a dar cuenta de que cuando lo llegues a saber, va a cambiar drásticamente tu mirada con respecto a tus historias. Ahora, antes de entrar en el tema de hoy, de este episodio, quiero recordarte, si es que tú has venido escuchando especialmente el episodio anterior y que ya abrimos las puertas de admisión para el programa de Storytelling Mastery. Este programa de coaching grupal de tres meses, donde solamente aceptamos un grupo de 10 a 15 profesionales para pasar por una experiencia de transformación. Porque literalmente el objetivo del programa de Mastery es llevar tus habilidades y tus competencias en lo que es storytelling estratégico de un nivel principiante a un nivel finalmente avanzado. Y eso es lo que se logra en este programa de Mastery. Vamos a estar comenzando en mayo, entonces ahora en abril ya abrimos la admisión. Ya se nos han ido más de la mitad de los cupos, incluso ya estamos como en el 70% de capacidad. Entonces, si lo que tú has estado buscando es un programa donde no es más que una clase, es más que un curso, es una transformación donde yo te puedo acompañar por 3 meses con también un grupo de otros profesionales a nivel mundial que están todos en la misma, buscando desarrollar y potenciar sus habilidades de storytelling estratégico. Si eso es lo que tú has estado buscando, este es tu momento. Este programa lo hago solo una vez al año, entonces no hay más Mastery durante el 2026, es el único. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web, que es www.cesarcastrov.com/mastery. Voy a repetir esto, www.cesarcastrov.com/mastery, y ahí están todos los detalles del programa, qué se hace semana a semana durante esas 12 semanas, y al final hay un formulario simple que tú llenas, y una vez que lo llenas le llega a mi equipo de atención, que después te contactan y coordinan el resto del proceso de admisión para ver si logras entrar a esta nueva generación de Storytelling Mastery 2026. Muy bien, ese es el anuncio por hoy. Ahora, te dije anteriormente que en este episodio quiero hablar contigo acerca de lo que nunca sabrás. Lo que nunca sabrás. Y para darte un poco más de contexto, te quiero compartir una experiencia. En el año 2012, yo perdí a mi hermano menor. Él falleció con solo 22 años. Y es una de las cosas que yo más atesoro de haber vivido una experiencia como esa, es que pude tener la última conversación con mi hermano. Yo fui el que tuvo la última conversación con él antes que él falleciera, cuando ya estaba en su último momento. Y esa experiencia fue algo tan sagrado para mí que por muchos años yo la tenía guardada. Como buen storyteller, igual todas las experiencias, aunque sean dolorosas, yo la guardo en mi banco de historias. Y solo había compartido esa experiencia con personas muy cercanas, con mi esposa,
con mi mamá, mi papá, con mis hijos también, para que recordaran a su tío Juanito. Y, y tenía esa historia guardada en mi banco de historias, y estaba como en la parte de off limits, de no se puede tocar. Y así fue por más de 6 años. Yo esa historia la tenía, la había incluso escrito y la tenía guardada en mi banco de historia, pero muy, muy off limits. No era para usarla ni contarla con nadie. Y por 6 años fue así. Hasta que un día yo estaba haciendo un taller. Ya habían pasado 6 años desde su fallecimiento. Yo estaba en un taller de storytelling estratégico con un grupo de gerentes, de líderes de una empresa en Chile. Y de repente sentí la necesidad de compartir esa historia. Ahora, al principio, en mi mente, yo pensaba, esto no es posible, ¿no? yo no puedo compartir esta historia. Estoy sintiendo esto, pero debe ser alguna voz media loca en mi cabeza. Pero a pesar del consejo de mi conciencia, que le llamo, que me estaba diciendo, no creo que sea un buen momento para compartirla, sentí que tenía que compartirla. Y obviamente estaba dentro de un contexto también, porque estaba haciendo un taller de storytelling y sentí que esa historia me iba a ayudar para poder reforzar y fundamentar mejor un principio que estaba enseñando. Entonces igual estaba dentro de lo que yo llamo storytelling estratégico, que era usar una historia para comunicar una idea. Solo que nunca pensé que esa iba a ser la historia que iba a compartir. Y finalmente empecé a contarla. Empecé a contar la historia. Y hay un episodio, no recuerdo el número exacto, donde incluso compartí esa historia acá en el podcast para que todo el mundo también la escuche. No voy a contar la historia específica ahora de esa conversación con mi hermano, porque ya lo hice en otro episodio. Pero te voy a contar lo que me pasó en ese taller. Comencé a contar la historia y la historia fluyó bien, ayudó y se entendió para el mensaje y el principio que estaba tratando de enseñar. Y cuando ya terminé el taller salió bien, fluyó muy bien, los gerentes, los líderes estaban felices. Normalmente después del taller siempre se acercan y me agradecen. César, gracias por el taller, me gustó, voy a empezar a mezclar el jarabe con el yogur, voy a empezar a contar más historias. Y mientras la gente se acercaba y se despedían, veía a una distancia que había una mujer que estaba en el taller, que ella estaba observando todo esto y yo percibía que ella quería decirme algo, pero como que estaba esperando que el resto se fueran. Y ya cuando el resto de la gente se despidió y quedó solo ella y yo en la sala, se acercó a mí. Y lo primero que me dice es, César, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido esa historia de tu hermano. Y yo igual, sorprendido gratamente, le dije, bueno, me alegro que te haya gustado la historia. Y me dice, ¿sabes qué, César? No solo me gustó esa historia, sino esa historia me impactó. Y luego ella me empezó a contar su propia historia. Y me dijo, César, mira, yo llevo años que no hablo con mi hermana. Años que tuvimos una discusión, una pelea por algo que incluso ahora lo veo y no es muy significante. Pero ese momento tuvo una ruptura en nuestra relación y por años no nos hemos hablado, no hemos conversado. Y mientras escuchaba tu historia de tu hermano, Juanito, yo me ponía en la situación de si estuviera en esa última conversación con mi hermana, ¿qué le diría? Y ella me dice, y me di cuenta que lo que yo le diría en ese momento no era lo que yo le quería decir, porque estaría todo el rato pidiéndole perdón nomás, en vez de quizás disfrutando y teniendo una conversación más significativa en ese último momento. Y luego ella me dice, por haber contado esa historia, César, yo ahora, cuando ya llegue a mi casa, voy a llamar a mi hermana y le voy a pedir perdón. Y ojalá eso pueda construir una mejor relación entre nosotras. Y yo quedé
quedé pensando, después de que ella se fue y me contó todo eso y también me agradeció por el taller, pero quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si no hubiera contado esa historia? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la voz que me decía, no, esa historia es demasiado personal, esa historia no es adecuada para contarla en ese contexto? Nunca sabría lo que hubiera pasado. Ese día, después de dar ese taller y después de compartir esa experiencia de mi hermano, yo me di cuenta de algo que me ayudaba hasta ahora, cuando tengo a veces esa disyuntiva de ¿debo contar o no esta historia? Yo me di cuenta que uno nunca sabe el verdadero impacto de su historia hasta que está dispuesto a compartirla. Te voy a compartir esto de nuevo, este aprendizaje que obtuve yo a través de esta experiencia. Uno nunca sabe, nunca lo sabrás, el verdadero impacto de tu historia hasta que estés dispuesto o dispuesta a compartirla. Y eso incluso me hace recordar una famosa cita también de un jugador de hockey llamado Wayne Gretzky. Se llama Wayne Gretzky porque él sigue vivo. Él es considerado, para los que algo saben de hockey sobre hielo, es considerado el mejor de todos los tiempos, Wayne Gretzky. Y él decía que uno falla el 100% de los tiros que no intenta. Uno falla el 100% de los tiros que no intenta. Y llevado eso a las historias, uno también puede fallar el 100% de las oportunidades de impactar, de incluso generar un cambio, si es que no lo intentamos. Y me pasa mucho cuando yo trabajo con directores y gerentes en el mundo corporativo, porque aquí saben que yo dedico gran parte de mi tiempo a trabajar con líderes del mundo corporativo. Me pasa mucho que se sienten inseguros con compartir sus historias personales, con compartir historias que lo han marcado a ellos, historias personales potentes. Y ojo, quiero una sola advertencia, que con esto yo no digo que tienes que compartir estas historias que uno tiene ahí adentro, que son muy personales. No estoy diciendo que uno tiene que compartirlas todo el tiempo, en todo momento, en cada lugar. Pero sí van a haber momentos, y especialmente si tú eres un líder o eres alguien que se dedica a la comunicación, a dar charlas o a hacer presentaciones, van a haber momentos donde tú vas a sentir, y llamémosla intuición, que debes compartir alguna historia personal, alguna historia que te ha marcado a ti, alguna historia profunda y potente, y que probablemente la tienes guardada ahí en tu, en tu banco de historias. Y cuando sientas que es el momento, just do it. Hazlo. Porque nunca sabrás el impacto o el verdadero impacto que puedes tener hasta que estés dispuesto o dispuesta a compartir esa historia. Y sé que esto te va a hacer sentir vulnerable. Yo sé que hacer esto es un acto de vulnerabilidad. Pero recuerda que la vulnerabilidad es lo que nos genera la máxima conexión con otros seres humanos. Es nuestra vulnerabilidad, nuestra disposición de expresar y mostrar nuestras emociones, nuestras verdaderas emociones. Eso es lo que más nos conecta con otros seres humanos. Piénsalo. Las personas con las cuales tú tienes las relaciones más estrechas, más fuertes, los lazos más atados, son aquellas personas con las cuales has sido más vulnerable. Entendiendo nuevamente que la vulnerabilidad es la disposición de expresar y demostrar tus emociones. Porque finalmente, de eso se trata la buena comunicación.
Tiene que ver con generar conexión. Tiene que ver con generar emoción. Y sobre todo, con mostrar un poco más de ti. Para poder transmitir un mensaje que pueda influir un poco, aunque sea un poco, en cambiar la vida de otros. Y eso también es liderazgo. Liderazgo no es solamente gestión. Liderazgo no es solamente el ROI, el ROI y los procesos. Mucho de eso incluso es management. Liderazgo tiene que ver con el impacto que podemos tener en la vida de las personas. Eso es lo que hacen los mejores líderes. Generan un impacto y ojalá un cambio en la vida de las otras personas. Entonces, la próxima vez, y esta es mi invitación para ti, la próxima vez que estés pensando, ¿cuento o no cuento esta historia? Recuerda dos cosas. Primero, fallas el 100% de los tiros que no intentas. Recuerda eso. Fallas el 100% de los tiros que no intentas. Y segundo, recuerda que nunca lo sabrás hasta que lo hagas. Nunca lo sabrás hasta que lo hagas. Nunca sabrás el verdadero impacto que puedes tener en otros hasta que estés dispuesto a compartir tu historia. Muchas gracias. Gracias por compartir conmigo en este episodio. Ojalá te haya inspirado. Ojalá te haya empujado un poquito a tener más valentía y por lo menos cuestionar un poco más a veces esa voz en tu cabeza que te dice, no puedo compartir esta historia. No es la adecuada. Es demasiado personal. Porque nunca sabrás hasta que lo intentes. Muchas gracias. Y para los que todavía están acá conmigo, te recuerdo que abrimos las puertas de admisión para el programa Storytelling Mastery. Este es tu momento. Si tú buscas poder transmitir tu historia de una manera que genere un impacto, que genere un antes y un después en ti y en las personas que te escuchen, este programa de Mastery es para ti. Finalmente, lo que buscamos es llevar tus habilidades de storytelling estratégico de un nivel principiante a un nivel profesional. Pero recuerda que empezamos en mayo, entonces ahora en abril estamos con el proceso de admisión y apúrate porque ya estamos en los últimos cupos. Entonces anda a www.cesarcastrov.com/mastery. La página web podrás tener toda la información y al final de la página está el formulario que puedes llenar para que así alguien de mi equipo te contacte y ojalá te ayudemos a comenzar este camino de transformación en storytelling estratégico. Muchas gracias por haber compartido conmigo y nos vemos ya en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.